quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Hace poco más de 24 años conocí al doctor Omar Aramayo, que está aquí presente, a quien creo no solamente yo, muchos puneños debemos los impulsos de estos estudios sobre la variedad churata, que también conocí a José Luis Ayala, gran difusor de nuestra cultura, y agradecer la presencia de Elizabeth. Elizabeth es sobrina de Elizardo Pérez, ¿sí? Quienes han desarrollado estudios probablemente sobre educación indígena deben saber quién fue Elizardo Pérez. Es más, Elizardo Pérez es el padre de Elizabeth, ¿no? Avelino Sillano, ¿sí? Y el vínculo que tuvieron con Churata, ¿no? con relación a la escuela de Guanizaca, y que además Elizardo Pérez trabajó en Puno, fue asesor para la UNESCO durante más de 7 años y vivió como 5 años en Puno, dirigiendo los núcleos escolares campesinos. Entonces, Elizabeth es profesora en Estados Unidos y es una de las grandes difusoras, no solamente de la obra de Churata, sino yo creo que de todo lo que nos concierne a los latinoamericanos. Elizabeth, bienvenida a su tierra. Ricardo, que está aquí, nos conocimos hace una barbaridad de años, un churatiano a más no poder, es increíble, ¿no? Uno les debe mucho, y a cada uno de ustedes. Mauro, está también Rómulo, gracias hermano por estar aquí. También pues algunos hermanos que nos están escribiendo desde Chile, como Héctor Hernández, Premio Nacional de Chile, que nos están viendo en todo el mundo. Hay alrededor de 28.000 personas que están siguiendo esta conferencia. Un saludo a todos. Henry Esteban también, que está presente aquí, con quien hemos crecido y a quien casi buena parte del lado oscuro de los churatianos han saqueado su biblioteca y ya no lo mencionan. ¿Cuánto le debemos a Henry Esteban? Bien, voy a leer un trabajo que es la segunda parte de algo que había leído en una conferencia en Pittsburgh, gracias a la invitación de Elizabeth hace unos 3 años, y que bueno, espero colme algunas expectativas, que seguramente pues también Héctor va a poder ayudarnos un poco con esto. Mito y lógica en Churata. Todavía un documento de trabajo. La erudición debe ser comparada con el arnés que oprime a los endebles. A nadie debería estarle permitido saber más de lo que es capaz de soportar, ni más de lo que es capaz de conllevar con bella estructura. Federico Nietzsche. Introito. Aunque la obra de Churata haya iniciado a ser difundida en la década de los 70, de los 70 por Omar Aramayo, José Luis Ayala, y mucho después por Miguel Ángel Guamán, Manuel Partigoso, Ricardo Badini en los 90, recién después del 2000 ha logrado una gran difusión gracias al trabajo de Elena Usandizaga, Elizabeth Monasterio, Marco Tomás Bocia, Luis Pérez, Ulises Ceballos y una ahora larga lista de académicos que lo han posicionado
en el lado periférico de la contracentralidad del debate teórico actual sobre la concentración, sobre la descentración, la decolonialidad y los estudios sobre la desobediencia epistemológica, a lo que se ha sumado la aparición de sus trabajos inéditos publicados por Marín, hecho que por demás ha generado una explosión que reordena el canon literario del Perú del periodo vanguardista. Luego de una revisión de casi toda la literatura producida y dedicada a la obra de Gamaliel Churata, no sin pasar por varios escollos y saltear episodios, como él mismo dice, filisteos, podemos concluir que los estudios y asedios de Aramayo resaltados por Tamayo Herrera durante el desarrollo de su estudio desde 1976 hasta 1981, que es el periodo en el que Tamayo Herrera vive en Puno y desarrolla este magnífico libro en su Historia Social e Indigenismo en el Altiplano, se resumen en lo siguiente. Ojo, esto ya está en el libro de Tamayo, ¿sí? Si ustedes revisan el libro de Tamayo le dedica como 28 páginas a Lorcopatla y específicamente a Churata. Y Tamayo dice lo siguiente: en mi conversación con Aramayo, después de haber tenido acceso, ¿no?, a este libro que muchos quieren desconocer, dice, concluye lo siguiente: Churata desarrolla un pensamiento telúrico cosmogónico, penetra en las profundidades del metalenguaje, utiliza para la articulación de su corpus la estructura de los retablos ayacuchanos, analiza el mundo onírico desde las competencias culturales organizados en pisos conceptuales, niveles o espacios de significación. Tiene como proyecto estético, ideológico y lingüístico el recuperar la tradición mitológica andina, explicar el simbolismo y la hibridación léxica, semántica y de género en el pez de oro. Su obra es precursora del boom latinoamericano debido a la compleja estructura del realismo mágico con que aborda sus ejes simbólicos. Pretende universalizar la cosmogonía en una dimensión superior mediante un lenguaje propio y original que exprese la nacionalidad andina. Dadas estas matrices abordadas hace 40 años, en ese entonces, a 10 años de la muerte de Gamaliel Churata, con mucha lástima se observa que los retos no han sido superados, salvo excepciones insulares, sin desmerecer el enorme esfuerzo e impulso que han cobrado los estudios biográficos del contexto que ayudan a desarrollar una imagen sobre las dinámicas externas a la obra de Gamaliel Churata. Bajo estas consideraciones, el impulso difusor de José Luis Ayala ha logrado influjos que abarcan y al mismo tiempo desenmarcan. Bueno, ahí hay dos iniciadores. Por un lado está el doctor Aramayo, ¿sí?, presente aquí, a quien Tamayo hace una entrevista larga y en cuya entrevista y en cuyo texto, ¿no?, desarrolla un panorama, ¿no?, desde 1976 a 1981. El libro sale a fines del 81. Tamayo dice, ¿no?, que entre el 76 y el 77 le hace entrevistas a Aramayo y que Aramayo es para entonces el único, ¿no?, puneño que se había alejado de la imagen mítica que se había creado de los Orcopatla y que había desarrollado un trabajo serio, ¿sí? Él es el pionero. Ahora, en un segundo lugar se encuentra José Luis Ayala, que en el 87 vuelve a publicar el Pez de Oro. Gracias a esa publicación del 87 es que muchos llegamos, ¿no?, a empezar a hurgar, a recuperar la imagen de Churata. ¿Sí? Bien. Hoy puede observarse que Gamaliel Churata, el profeta aymara, se adelantó por mucho a Quijano, a Dussel y a de Souza, quienes a partir de la década del 60 inician los trabajos sobre la colonialidad del poder en la esfera política económica, contraponiéndola con la colonialidad del conocimiento-saber,
y su consecuencia natural. Si el conocimiento es un instrumento de colonización, una de las tareas urgentes es descolonizar el saber. Empezó a entenderse así hasta el proceso de colonialidad del conocimiento y del ser, de género, sexualidad, subjetividad y conocimiento. Enfrentamiento que tomará como escenario al territorio oscuro del pez de oro y llegará hasta resurrección de los muertos, en donde el profesor analfabeta entablará un diálogo con Platón en el que ni la muerte dejará de ser una construcción simbólica. Así se inicia la epopeya del pez de oro, que buscará lograr que el hombre configure su ser íntimo bajo un proceso de descolonización del saber y del espíritu. La brecha producida entre posmodernidad, poscolonialidad versus colonialidad, descolonialidad, establecen diferencias entre pensadores del siglo XX. Para los primeros, la poscolonialidad parte del pensamiento postmoderno francés, con Foucault, Derrida, Lacan, y quienes asentaron la base de la poscolonialidad como Edward Said, Gayatri Spivak o Homi Bhabha. Para nosotros, como lo había ya manifestado en mi tesis El hombre y el cosmos en la concepción filosófica andina del 2001, la decolonialidad inicia implícitamente con Juan Poma de Ayala. Bueno, lo dice también Churata. Así, el vuelco decolonial, que es un proyecto de desprendimiento epistémico en la esfera de lo social, se convierte en una posición política, identitaria, encontrando asideros en la música, en la danza, en la gastronomía y en otras expresiones culturales contra el poder y sus abusos, incluyendo la sexualidad. Herencia nietzscheana. ¿Por qué había empezado yo con Nietzsche? En Churata hay muchos elementos nietzscheanos. Nietzsche, inclinado profundamente hacia la poesía y la música, se dedicó con determinación al análisis detallado y casi clínico de la literatura clásica. ¿Acaso con el mismo detalle que un forense contemporáneo, con excelente conocimiento del griego y el latín, pero con una intuición y criticidad mayor? Él y otros alumnos formaron a instancias del profesor Ritz una asociación filológica que habría de tener sesiones en lo que nosotros llamaríamos cantinas de los alrededores de la universidad. ¿Sí? Esta capacidad crítica comportaba un elemento filosófico. Muchos de nosotros creemos que Nietzsche solamente es el filósofo, ¿no? Que quiebra la razón occidental, etc. Pero los trabajos de Nietzsche, los primeros trabajos, son trabajos filológicos, y esos trabajos filológicos han sido, digamos, escondidos o considerados de poca valía, pero no es cierto. Hay que darle una mirada a todo eso. Bueno, esta capacidad crítica comportaba un elemento filosófico, la capacidad para entrar en un estado de asombro, que fue precisamente el patos filosófico por excelencia, que no le permitió dejarse arrastrar por la mirada escrutadora de la filología. La filosofía y una lógica desobediente fue la puerta que abrió a Nietzsche el camino para corregir una visión ingenua respecto de la Grecia que se presentaba como conocida y estudiada. La reflexión filosófica acerca del pasado conlleva a una fundamental, desde su reflexión, de observar a través del estudio de la antigüedad el mundo que le rodeaba. En la comparación con la antigüedad, se trata ante todo de reconocer que los hechos perfectamente bien conocidos necesitan ser explicados. Esta es la única característica del filósofo. De ahí que tengamos el derecho de empezar por una concepción filosófica de la antigüedad solo cuando el filólogo ha justificado sus razones, su instinto de clasicismo, le está permitido entrar en los hechos aislados sin miedo a perder el hilo. Cierro cita. Y de seguro, muchos de quienes me leen u oyen se preguntan, ¿qué tiene que ver Nietzsche con Gamaliel Churata? Pues el impulso filosófico que a partir del cual Nietzsche llega a interpretar el mundo clásico es asumido con gran severidad y tempranamente por Gamaliel Churata, que además ya había echado raíces en la obra de Nietzsche, que antes de ser el filósofo que produjo un quiebre en la reflexión moderna, es, ante todo, uno de los filólogos más importantes y cuya obra ha sido durante décadas condenada al olvido por la academia o por lo que Churata llamaría necrademia.
Si bien su acercamiento a la filología marca para Nietzsche el inicio de la revolución interior que le permitirá crearse como filólogo, una naturaleza que lo llevará a buscar otros derroteros para la interpretación de la antigüedad, a través de la que buscará la forma de transformar la naturaleza entera del ser humano, postura heredada de Arthur Schopenhauer. Para Churata, la búsqueda de la raíz americana podrá darse solo a través del lenguaje y el espíritu, puente necesario para reconstruir el pasado mítico y el gen de lo americano, que es uno de los elementos esenciales que ha cogido Riccardo Badini, ¿no?, en su estudio filológico de Resurrección de los Muertos. De tal acercamiento, Nietzsche adoptaría la idea que el mundo construido por la razón en el sentido histórico y moral no constituye el mundo genuino, y que detrás de él se encuentra la vida rugiente de la voluntad. La sustancia del mundo no es ni racional ni lógica, sino ciega, oscura y profundamente vital. Schopenhauer le quitaba la venda del optimismo de los ojos, convirtiéndose con ello no solo en su maestro, sino en un verdadero educador. Nietzsche mostrará su intolerancia hacia la actitud de investigación positiva y objetiva respecto de lo antiguo, generando una crítica del mundo que configura su propia relación con el pasado, cerrándose a toda penetración de un modelo clásico cuya transmisión reduciría, según él, la comprensión del pasado helénico, cuyas instituciones tradicionales hemos asumido como un efecto global de relación, poder y colonialidad, en todas sus magnitudes, hecho que será puesto como foco central de las divergencias exploradas por Churata en El pez de oro y Resurrección de los Muertos, sobre y en torno a la otra razón, la razón dominante de la que se debe dejar de mamar, soltar el ñuño, ¿no? El ñuño es el ser, porque no es ñuño matriz, y esa no nos brindará nuestro ajay o espíritu. Mientras Nietzsche efectúa sus investigaciones monográficas de Suidas, Diógenes Laercio y Demócrito, su proyecto de escribir una gran historia de la literatura griega, la reconstrucción del mundo griego a través de sus textos, estará guiada por una orientación absolutamente determinada, un horizonte civilizador, interesado en el elemento humano en general y teniendo como objetivo decir a los filólogos algunas amargas verdades. Luego, en su Homero y la filología clásica de 1869, partiendo siempre de la filosofía, de la reflexión crítica respecto a sus fundamentos, Churata reconstruye en base a una mitología primero comunitaria y luego estrictamente personal una tradición, traída al menos por una sociedad filistea que esperaba en Europa del filólogo el fomento y la difusión de un humanismo superficial, y en América, en los Andes, la desestructuración y la destrucción cultural, social e histórica a través de la enajenación y la prohibición de los mitos genésicos andinos para borrar los elementos sagrados de lo andino, cuyos espectros no deben contaminar al siluro, que más tarde será verdadero germen de independencia racional. Doctor el uno, autodidacta el otro, ambos considerarán que el mito es una historia sagrada que narra acontecimientos sucedidos durante uno o varios tiempos primigenios, en los que el mundo no tenía aún forma, adelantándose por mucho a Mircea Eliade. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Sin embargo, no todos los mitos se refieren a un tiempo primero, ya que abordan también sucesos, acontecimientos después del origen negado para los andinos, y cuya matriz central será reivindicada desde una lógica desobediente por Churata en El pez de oro, y no será ópera aperta para los tahuacos, lisiados que no pueden andar erguidos, sino en cuatro patas, tahuacos desde una razón ajena a la racionalidad andina. El mito en Churata. Esta forma como Churata, ¿no?, expresa de un modo a veces grosero, dice, no seas tahuaco, tahuaco, no seas tahuaco, tahuaco, no seas lisiado, atrévete a comprender al otro, no te arrastres, atrévete a comprender al otro. Es interesante el mito en Churata.
Desde que en la antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas estuvieron siempre en rivalidad con las míticas, la palabra mito fue descrito en ciertos contextos con un valor peyorativo, llegando a utilizarse como sinónimo de patraña, mentira, falsedad, creencia extendida en todos los ámbitos académicos. ¿Acaso por su orfandad epistemológica o por la ausencia de razón en su empleo popular? Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que gozan de escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, hecho que ha ampliado sus versiones y variantes. Ello ha asegurado la no desaparición de los mitos y la multimodalidad con la que ahora se transmiten. La noción de desprendimiento guía el vuelco epistémico de Colonial hacia una pluriversalidad como proyecto universal, que incluye conceptos sobreconsiderados tradicionales sobre mito, lo que implica que no pueden existir hegemonías universales. El concepto de emancipación, si bien pertenece a la ilustración europea, su noción es compartida por los discursos marxistas y liberales. En tanto, liberación corresponde a una territorialización geopolítica, clave en el marco de los movimientos sociales de liberación nacional en América Latina, Asia y África, que incluye además a dos tipos de proyectos diferentes e interrelacionados: la decolonización política y económica y la descolonización epistémica, un proyecto que Churata trabajó en Bolivia con los autodenominados fundadores de la nueva república en el ámbito de la política y con los bárbaros desde la perspectiva estética y deontológica, pero que alcanza su máximo punto en sus obras, tanto en El Pez de Oro y en Resurrección de los Muertos. Busca que se dé un desprendimiento ontológico del ser occidental, lo que implica la vuelta a una lógica diferente, la andina, una lógica distinta. En ese sentido, si el marxismo inmediato a 1917, del que fue parte Churata, se proyectara hacia el desprendimiento y el pensamiento decolonial, las ubicaciones epistemológicas desde las que se proyecta el desprendimiento habrían surgido desde los territorios corpopolíticos del saber andino, y no desde instancias de apropiación por parte de actores epistémica y ontológicamente racializados que Churata denunció como miuras toriondos o keusas, que aquí surge entonces la epistemología fronteriza como método de pensamiento decolonial, donde los actores involucrados tienen en común la experiencia de la herida colonial. Desde esa perspectiva, nos construimos a través de las variantes de la lengua que empleamos en cada uno de los referentes de los que somos parte, y en los que se han venido desde tiempos inmemoriales, construyendo significados y discursos míticos e históricos, y en el caso particular, siendo Churata un escritor limbo, fronterizo, extra e intraterritorial, trataremos en lo posible de desnudar la lógica del lenguaje que emplea, aunque las metáforas de su médula correspondan a un híbrido que durante años ha recreado imaginarios complejos e impenetrables en su raíz huajayo, en sus orígenes Puma y Mago de Huiracocha y Sirena, símbolo que alude a la pérdida de la razón, de locura, a través de una constante búsqueda de placer, pero que culturalmente adquiere una connotación de religiosidad simbiótica que convive en constante lucha durante el periodo de extirpación de idolatrías entre las vírgenes del culto cristiano y las huacas andinas, generando un territorio ideológico de alteridad religiosa. De tal modo que la obra churatiana recién empieza a ser estudiada en varias de sus complejidades, las mismas que no pueden ser comparadas con las que muestran las obras de Arguedas. La obra de Churata contiene una recreación de una mitología personal y la del Ainu, que va siempre en busca de la construcción de territorios polivalentes, alejados de pretensiones homogeneizantes. Sus personajes no son seres humanos, sino seres de la naturaleza, reflejados en la psicología mitológica del poblador del Ainu, una autocatalepsis, debido a que Churata jamás se aleja de Puno ni de Titicaca en toda su obra, la que se ha basado en una revisión e interpretación de toda la cosmogonía andina, personal y hasta autogravitacional, casi autobiográfica, en la búsqueda de una construcción de realidades híbridas expuestas en su mímesis lingüística, en su recurrencia a la filosofía universal, a la problematización de lo heterogéneo en el imaginario mitológico, y todo para crear una estética del conflicto,
con varias racionalidades y lógicas cada vez más alternas que desequilibran los campos semánticos estrictamente personales, que quiebran las posibles realidades construidas por el lenguaje y los tropos epistemológicos occidentales, creando y recreando sucesivamente referentes mitológicos de su entera propiedad, los mismos que son basados en un acto de protesta hermenéutica, como lo había señalado Foucault, silúrico, como el mismo Churata lo menciona, por lo que, como todos los riesgos, el universo churatiano es mucho más complejo que el arguediano. No es una confesión literal, es una exploración argumentada a través de un alfabeto incognoscible que conduce a una auto-heteroexperiencia cognitiva y epistemológica, donde se construyen relatos símbolo que problematizan los territorios creados en el imaginario social andino de la primera mitad del siglo XX.